Aquí comienza el espacio artístico y cultural armenio, Gomidas. Հոս Գոմիդասն է։ Սփյուռքի առաջին ռադիոժամը Վրամյան ակումբին Փամփերը։ Primera audición de la diáspora armenia, voz del Club Vramian. Հազարին 135-ի վեր Գոմիդասը ցեզի ամեն օր դեղյակ կբահե հայ աշխարհի գենթանի ներգային մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվայ։ Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura. Armenia hovi manegir lies pargovugyanko Armenia batomegogyanka vor yes abrim hoysol uzum yergal kesim ho vesaru zoreru uzum bchamres badran Këtënesh lusamora baka Uzume më qamres më dëraz Këtënesh lusamora baka Armenia Hovi manegir Imnazelim Shari univergë Zënunta merba berun Tu e sarëcivë vor parëzër dërgju Armenia Armenia du heravor Այս մեր սրդերում շադամոր Ազարավոր հայ սրդեր Ապրում են Արմենիա կեզամոր Շատ անդամ տուն կար Ու կյանքը դսոհեցիր Բայց միշտ ու կանգնեցար Հերոս ու բարդիմ Հայաստան Բայց միշտ ու կանգնեցար Հերոս ու բարդիմ Հայաստան Արմենիա հովի մանեգիր Հիմնազելի շարի ունիվերգը Sarıcıva var parçalı dörcü Armenia
شاری universet Tu es nunca merma berun Tu es arzivo por parser der çun Armenia Holy Mandegin İmnazenin Şari universet nunca merma berun Tu es arzivo por parser der çun Armenia 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 Paririgun harkeli un gantirner gaskasi gomidas radiojaminor haida kirma isor okos dos in Iva isor virengranan seziminchev jam in inchvest misht. Arrancó un nuevo programa de audición Gomidas. Vamos a estar hasta las 21 horas con ustedes. Ayer tuvimos un muy lindo programa, un jueves deportivo y también vamos a tener un muy lindo fin de semana. Hoy es viernes acompañados por problemas técnicos. Estamos en vivo a través de Radio Rural, pero no a través de nuestro canal de YouTube. Esperamos puedan disfrutar del programa junto a nuestro invitado o invitada. Finalizado el programa, sí quedará subido en nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran revivirlo y verlo. Aizor haduk haidakirmo bidunenak paits inchves amenur patorere minak chenkaizor. Viernes acompañados. Cerramos la semana con una gran visita. ¿Querés saber quién se anima a este viernes acompañados? Viernes acompañados y quien se animó y aceptó el día de hoy es Gustavo Vaneskeian y Lucine Vaneskeian. Muy buenas noches. Paririgun Ispesek, buenas noches, ¿cómo están? Ya Turajem se siente en la lua Aizor. Estoy muy contento de estar con ustedes en día de hoy. Te copié, Karine, tenía que arrancar igual que vos. Hasta los 5 años no hablé español, así que tenía que arrancar de esta manera. Estoy muy contenta de que estén acá con nosotros en el programa del día de hoy y que hayan aceptado también venir. Vos acá sabés el quíntuple que yo, así que yo te dejo el programa. Esto es una conducción de a dos el día de hoy, así que estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. ¿Nos puedes empezar comentando el tema 1, el que estamos escuchando de cortina? ¿Por qué este tema? Este tema es un tema precioso en la letra, en la parte musical también. Conjuga dos cosas: el conjunto de música armenia que más me gusta, que se llaman 50, que es uruguayo y de armenios, y también el cantante de la colectividad o de la diáspora que más me gusta, que es Arturo Cumillán. Arturo Cumillán tuve el privilegio de poder conocerlo personalmente, vino a casa, compartió con nosotros, con mi madre, con mis hermanos, y todo ese talento también lo tiene, o lo tenía, porque lamentablemente ya falleció, lo tenía como persona también. Y es un estilo único, su voz es una voz única, de esas a lo Gardel, que siempre sigue sonando exactamente igual. Y Arturo es una persona que ha inspirado mucho a muchas generaciones. Y bueno, conjugar el conjunto que más me gusta con el cantante que más me gusta, y en un tema que se llama Armenia y hablar de los orígenes nuestros, creo que es una buena forma de comenzar. Un mensaje del sí se puede, porque en realidad ser armenio es representar el sí se puede. Vivimos en un país como Uruguay que el color gris es el predominante. Los autos que más se venden en Uruguay son los grises. No hay importador de autos que no traiga el gris, porque Uruguay es el país de, y bueno, lo atamos con alambre, vamos a ver si se puede, en una de esas sale, y vamos a meterle, y le agarra charrúa.
pero no hay un mensaje de sí se puede. Y los armenios, si hay una cosa que le hemos aportado a nuestro país, es el sí se puede, porque sí se puede salir de un genocidio, sí se puede salir de una situación difícil, sí se puede salir de una situación conflictiva, sí se puede salir de un bajón emocional, de un bajón de ánimo. Sí se puede mantener nuestra cultura también. También, sí se puede mantener la cultura. Sí se puede, que me lo pidieron mis abuelos. Lo vamos a hablar después, pero ya lo dejo como adelantado. Porque era para no poder. Era para terminar esta historia y decir, bueno, existió un país en un momento que se llamó Armenia. Así que Armenia, con este entusiasmo que lo cantan tanto Levan 50 como Arturo Kuyumchan, permite empezar a decir, bueno, esa nación representa el sí se puede de la refundación de la humanidad, porque Armenia es la primera nación cristiana del mundo, pero más allá de eso, cuando hay un diluvio universal, el arca del Noé se posa en Armenia. O sea que recomenzó la humanidad en Armenia. Y eso no hay que olvidarlo. O sea, y para los que no creen en Dios, las capas arqueológicas de la Tierra ya demuestran que existió ese diluvio universal. ¿Y dónde recomenzó en Armenia? Yo siempre digo lo mismo, medio en broma, pero espero que sea así, pero no sé si va a ser así, que en el cielo se va a hablar armenio, va a ser el idioma oficial, porque si rearrancó en el Ararat, bueno, en el cielo hablaremos todos armenio. Así que una alegría estar con ustedes. La alegría es nuestra. Antes de arrancar y continuar con el programa, nosotros hacemos pistas durante la semana para nuestro conductor invitado, para que nuestros oyentes adivinen quién va a ser el conductor invitado. Te voy a leer las preguntas. Dale. Y quiero arrancar por una de ellas. Abogado, familiar directo de alguien que estuvo muchos años en Audición Gomidás. Y la última, los jueves a las 22:30 lo podemos ver en Canal 5. Yo quiero arrancar con una de estas pistas. Dale. Que es familiar directo de alguien que estuvo muchos años en Audición Gomidás. Contanos, para los que no saben, quién es el familiar directo. El familiar directo es mi papá, Asadur Banescayán. Durante muchos años estuvo saliendo por estos micrófonos. No estaban en este lugar que están ahora en el Prado. Y durante muchos años estuvo hablando por estos micrófonos, transmitiendo, defendiendo los valores armenios, involucrándose en todo lo que es el defender lo que nos ocurrió y las reivindicaciones asociadas a eso. También fue campeón de ping-pong, así que hay que destacarlo. Me lo dijeron bastante antes de venir al programa. ¿Ah, sí? ¿Te dijeron el campeón de ping-pong? Sí, bueno. ¿Pero no vos seguiste? No, yo juego al ping-pong, no puedo salir campeón de ping-pong, pero digo, hago el esfuerzo bastante bien. Y recuerdo que la última vez que vine a Gomidás fue cuando se inauguró un estudio que se llamaba Asadur Banescayán, cuando estaban en el lugar anterior. Lo inauguró el intendente de Montevideo en aquel momento, Mariano Arana. Y fue un momento muy emotivo, también de agradecimiento y reconocimiento, porque habían tenido la deferencia de hacerlo así. Y él fue construyendo su carrera en los medios, no solamente en Gomidás, sino 32 años en Canal 4, en Radio Monte Carlo, o sea, mantenía su actividad en todos los lugares, pero nunca perdió el vínculo con lo armenio. En todos los lugares donde estaba, él defendía lo armenio, él buscaba establecer condiciones, reconocimientos y demás vinculados al armenio, y también su preparación en Gomidás lo ayudó a preparar a otras personas, y así lo fue haciendo con distintas personas que él inclusive ayudó a que estuvieran trabajando en los medios. Así que Gomidás tiene un lugar muy especial en mi familia, porque él estuvo mucho tiempo en este lugar, y tengo esas dos vinculaciones muy especiales. Una tarea social como es la tarea de comunicación, y mi mamá, maestra del Nubarián, que se juntan y también con vocación social. Entonces, como un matrimonio de esos de novela o de telenovela muy interesantes, y así conocieron mis padres, establecieron una familia, y entonces uno termina siendo fruto de la tiza de una maestra y del micrófono de un padre que habla por radio. Así que acá está lo que sale, y es un lindo apellido para defender, es un legado precioso que mi papá me dejó. No soy igual a él, no voy a llegar a ser él, eso lo tengo más que claro, pero sí haber tenido ese privilegio de aprender con él toda esta tarea y de que me gusten los medios, tiene que ver con lo que pasó con estos micrófonos y reivindicar la radio. La radio sigue siendo un medio fabuloso de transmisión, tiene ese encanto. Hay redes sociales, hay YouTube, todo lo que está saliendo ahora está bárbaro, pero la radio tiene un encanto único y tiene una llegada única. Recién ustedes hablaban de problemas técnicos. A la radio no le pasa eso, porque la radio es autónoma para transmitir. No dependemos de un servidor que está en vaya a saber dónde. Está a la salvaguarda de dictadores o de autoritarios, porque nadie puede bajar
tendría que entrar físicamente, pero nadie puede bajar a kilómetros de distancia una transmisión de radio. Eso no puede ocurrir. De hecho, en un país, en Latinoamérica, ocurrió eso, que quien está en este momento a cargo de ese país apagó redes sociales y se le ocurrió apagarlo. En la radio no pasa eso, es un ámbito de libertad, es un ámbito de llegada a las personas, y eso mi padre me lo enseñó. Él me enseñó el ámbito de libertad, el ámbito de llegada a las personas y el ámbito de pensar en el otro. Siempre me enseñó eso, vos pensá en el otro. Nunca armes una radio pensando en vos, porque ahí no servirías al otro. Y mi madre me enseñó, desde su punto de vista, la vocación de servicio al otro. Entonces se conjuga mucho eso en este medio fabuloso que es la radio. Mi padre, a su vez, era radioaficionado, algo que para unos es prehistórico, es como hablar del cassette o del disco de pasta. Y radioaficionado en un momento que no habían teléfonos en las casas, hoy tenemos celulares en las manos, no había teléfono en las casas, le permitía conectar a muchas personas con tratamientos médicos en el exterior. Yo recuerdo que era chico, venía gente a casa a que mi padre hiciera lo que se llamaba un phone patch, que era enganchar el teléfono fijo con el radioaficionado a Estados Unidos. Entonces en casa había una antena grandota hecha con cañas de tacuara y alambres, así era como funcionaba, y el equipo de transmisión en casa. Venía la gente casi que a hacer fila para poder conectarse con un médico en el exterior. Y mi padre hacía esa conexión. O sea que estas ondas han permitido ayudar a muchas personas. Era CX3 Alfa Unión para algún radioaficionado que puede estar escuchando por ahí la frecuencia como se identificaba él, o la caracterización de él. Entonces todo el tema comunicación en casa estuvo siempre presente y Gomidás fue parte de eso. Así que es una alegría estar acá representando ese apellido. Recién estábamos comentando que nosotros armamos un guión para llevar adelante el programa. Yo este guión se lo di a Gustavo porque le dije, sos el único invitado que le puedo dar el guión y me lo va a entender y no le tengo que explicar nada. De hecho, sabe mucho más que yo de lo que es este mundo. Pero vamos a seguir con Audición Gomidás y vamos a presentar el tema 2. Sí. ¿Cuál es el tema 2 y también por qué lo elegiste? El tema 2 es un tema muy lindo también. Estamos hablando de Bari Araquil, en este caso cantado por padre y por hijo, por la familia Tanquian. Es una obra de la patria y habla de un país libre y próspero. Y Armenia, lo que hablamos un poquito al comienzo, es un país que se ha destacado por su libertad y su prosperidad a pesar de las circunstancias. Porque ser libre y próspero, cuando todo va bien, bueno, no precisamos hacer una oda a esto, ya lo tendríamos. Pero los armenios han demostrado que se puede ser libre y próspero aún en medio de un genocidio, aún en los orfanatos, aún en las situaciones de perder identidad. Mi abuelo, por ejemplo, por parte de madre, falleció aproximadamente a los 92 años. Y uno dice, ¿por qué no puedes decir la edad? Porque nunca la supimos. Y mi abuelo fue libre y próspero, habiendo perdido hasta su edad. Nunca supimos cuántos años tuvo, ni él tampoco sabía. Y Armenia representa eso. Y este tema, cantado por un padre y por un hijo, por eso la versión en particular de Bari Araquil, emociona mucho, es una oda a la libertad y a la prosperidad, así que los invito a escucharlo y a disfrutarlo y a emocionarnos con este tema. Bailenc Aisierca. Yes, voçandunem voce daraki, une mankırvar, une motivan. Azat ayrenik, yerçanik yergir, yerçanik, yerçanik yergir. Bari Arakil, Bahti Arakil, Arakil karanan, Arakil amran, İmdamad abrin, Bari Arakil, Uynu sirzarin, Bardudadarin. Arakilin se durakto yetki, Yayla ubaran, Andero devan. Arderay kiner, Manuşa yergir, Manuşa yergir. Bari Arakil, Bahti Arakil, Arakil karanan, Arakil amran, İmdamad abrin, Bari Arakil, Uynu
Arakilinse duraya, Arakilinse duraya, Arakilinse duraya, Yegorinse davkez yaydan urak bari Arakil İndamor abrir bari Arakil Ulnisir zalim barugadarim İndamor abrir bari Arakil Ulnisir zalim barugadarim Barugadarim Գոմիդաս համայնքային առօրյան հայրենի իրադարձություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գահստին ցեզի ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն եւ հարեգամներուն Armenia Cocina Típica. Somos el primer restaurante de comida armenia en Ciudad de la Costa, ubicados en el kilómetro 22800 de Avenida Yanatacio. Variedad de platos típicos elaborados de forma casera. Restaurante cálido que transmite nuestra cultura, costumbres y tradiciones. Te esperamos de lunes a sábados de 19 a 0 horas. Delivery a todo Montevideo. Por más información, te invitamos a visitar nuestras redes sociales Armenia Cocina Típica o escribirnos a nuestro WhatsApp 099 981 981. Tradición, calidad, servicio. En Casa Jardín tenemos un mundo de productos para tu casa y te ayudamos a volverla a tu lugar preferido. Decoración, bazar, hogar, jardín y tiempo libre. Conocenos en nuestras sucursales de Centro, Unión, Paso Molino y Ciudad de la Costa. Visítanos también en nuestra web www.casajardin.com.uy. Envíos en 24 horas. Casa Jardín, pensando en vos. Se alquilan cocheras en el Parking Victoria Plaza, Florida 1434 entre Mercedes y Colonia. Alquileres completos en todos los turnos de lunes a viernes. Cocheras disponibles sábados y domingos. Si vas de parte de Audición Comidas, obtenés un descuento valor 2.400 pesos mensuales. Podés consultar al 096 98 58 86. Siempre apoyando a Causa Armenia del Uruguay. Mishtaita Digojkin. Ubicado en el centro de Montevideo, a pasos de 18 de julio y cercano a los puntos turísticos de la ciudad, encontrarás a Oxford Hotel. Para tu viaje de negocios o una escapada de fin de semana, con 66 habitaciones disponibles y parking privado. Oxford Hotel, Paraguay 1286. Reservas y consultas al 2902 0046. Seguimos con la audición del día de hoy. Volvemos a recordar que por problemas técnicos no estamos saliendo por nuestro canal de YouTube, pero después quedará subido el contenido. Estamos en este viernes acompañados con Gustavo Vanescayan. ¿Cómo estás pasando, Gustavo? Muy bien, hablando bastante más fuera del aire. Tenemos que sacar después la parte fuera del aire que está interesante también. Y podemos empezar ahora. Sí, dale, tranquila. Estamos hablando de cómo vinieron nuestros antepasados a Uruguay. ¿Cómo vinieron los tuyos? Tengo dos líneas, la materna y la paterna. En el caso de la materna, arranco por mamá primero. Ella estaba en Damasco. Se vino con mi abuela de Damasco para acá. Un viaje transatlántico larguísimo, porque fallece su papá estando en Damasco a los 5 años. Venimos de una historia con mi bisabuela, que mi bisabuela había estado en orfanatos, escapada del genocidio,
Y por el lado paterno viene mi abuelo, que es el que llega acá a Uruguay, y ahí se conformó la llegada de los dos. Uno que elige a su esposa directamente de Armenia, mi abuela por parte de papá, Lusanush, mi abuelo la eligió por foto. Entonces la mandó traer por foto. Y por foto vino y se casó con Garabé Banescayan acá. Y así se conformó un precioso matrimonio en la época que los divorcios no existían, más allá que legalmente ya se podía, pero no existían porque nadie se planteaba divorciarse. Era escaparse de lo que se estaba viviendo y decir, bueno, acá no hacemos el host gap y arrancamos y ya está, y ya se establece un matrimonio. Bueno, ahí se conformó. Mi abuelo por parte materna, el abuelo que tengo acá, porque el otro fallece en Damasco, fue mi abuelo toda la vida, Garabed Emersayan, y él tuvo la triste experiencia de vivir la masacre del genocidio de la forma más brutal. Yo te lo contaba fuera de micrófonos. Estuve con él Uruguay y España, algunos recordarán Uruguay y España, hoy la española, pasé el chivo. Y cuando él estaba falleciendo, me dice, cuidado Gustavo, ¿no los ves? ¿A quién, abuelo? Y empezó a describirme uniformes turcos, empezó a describirme formas de ataque turco, y con su brazo derecho, lo siento hasta hoy en mi cuerpo, él me quería proteger. ¿Por qué? Porque mi abuelo le habían puesto a él y a su hermana delante de toda su familia, mataron salvajemente a toda su familia, y una vez que terminaron de matar a toda su familia, a mi abuelo y a su hermana le dijeron, ahora se pueden ir. Y él, sus últimas reflexiones o sus últimas palabras mientras estuvo aquí en la tierra fueron intentar protegerme, intentar ayudarme. Entonces, eso queda muy grabado en uno, más cuando uno es chico, de esa situación que estaba viviendo. Entonces, esos son los orígenes, como llegamos acá, como historias muy parecidas a las que hemos vivido todos, ¿no? Esto que conté, o de que comían pasto, o ese tipo de situaciones, tristemente para los armenios, es la historia común. Y así es como llegaron hasta acá. Te contaba lo de los orfanatos. Lo de los orfanatos marcó mucho mi crianza, porque mi abuela también estuvo en orfanato. Entonces, en los orfanatos se vive de formas muy particulares. Uno, mi abuela cuando me servía para comer, hablo de mi abuela por parte de mamá, porque mi abuela por parte de papá no la conocí, porque falleció antes que yo naciera, no podía dejar comida en el plato. Y mi abuela me decía, ¿sabes lo que vale tener comida en el plato? Me dice, porque nosotros no teníamos. Y se come todo, dice. Porque ¿cuál es la sanción? Mañana capaz que no hay. Hoy estamos, no quiero, déjame elegir, no, hacemos dieta. ¿Qué dieta? Para una abuela, capaz de un generación no hay dieta. Y si venía de un orfanato, menos. Esa era mi abuela enseñándome esos valores. O llegaba a casa y lo primero que decía era, ¿llegaste? Y sí, abuela, sí estoy acá. Porque la sensación era de salir y no volver. Entonces esa protección, ese interés por la persona que hoy lamentablemente se va perdiendo. Y eso fue criando. O las canciones, o de Rotión, que son las que van a venir después, me la cantaban de noche. O la oración antes de dormir. Y sus vidibargimima, gerem que ziagot, porol mesqueros tunnere, y evais quiser gisbasbane. Te bornorer y echarternam, shenore order, kukobotkam. Jesús, Dios me va a dormir esta noche, perdona todos mis pecados, y si mañana no me despierto, permitime en tu gracia que pueda estar contigo en el cielo. Porque para los abuelos nuestros, vivir era un día a la vez. Todo eso marcó una forma de ser. ¿Qué aprendizajes? Ese aprendizaje, te trae? eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy estamos acostumbrados a vivir 6 meses, 1 año, 10 años a la vez. Y se vive un día a la vez, que es lo único que podemos tener. El presente es lo único que es un precioso regalo que tenemos hoy como agua entre las manos. En un rato se va a ir. Hace un rato arrancamos el programa y en un rato se va a ir. El presente es lo único que tenemos. Ahora, ¿qué sentido tiene vivirlo pensando 10 años después, 10 días después o 5 días después? ¿Por qué no disfrutamos el hoy? Después empiezan los remordimientos. ¿Por qué no di ese abrazo? ¿Por qué no estuve en ese lugar? ¿Por qué no acompañé? Y mi abuela me lo enseñó un día a la vez. Viví un día a la vez. El Padre Nuestro que tanto hemos orado, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, si alguna vez oraste el Padre Nuestro o lo rezaste, le pediste a Dios un día. Bueno, los armenios aprendieron a vivir un día a la vez. Por eso mi abuela me decía, llegaste. Y qué valioso también es tener la historia, contar la historia de tus antepasados, porque Sí. es la historia que va a seguir de generación en generación. Acá está Luciné va a seguir contando cómo vinieron sus antepasados Claro. de Armenia. Es así. Y contarla, pero con estos valores. Y mis abuelos me pidieron 3 cosas. Me dijeron, primero, una sabiduría única.
porque no estamos hablando de personas ignorantes o personas que por los que les pasó se quedaron en su angustia. No, una sabiduría única. Me dijeron, mira, Armenia nunca más va a volver a ser. Yo sé que a alguno de esto le suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Vamos a no andar jugando al veo, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Armenia, como la conocimos antes de generación, no va a volver a ser. Nos encantaría que volviera a ser, pero todos sabemos la realidad. Entonces me dice, pero Armenia va a poder seguir siendo. ¿Y qué es? Y ahí me lo explicaron. Dice, si nosotros guardamos la fe en Dios, el idioma y las costumbres, vamos a ser Armenia en el mundo. Y eso se confirmó. Hay 3 millones de habitantes más o menos en Armenia y hay 18 millones en la diáspora. Es el sí se puede. Exacto. Por eso te dije que las canciones todas se enganchan con el sí se puede. Y mi abuela me dijo, mis abuelos, mientras mantengamos esto, vamos a seguir teniendo Armenia en donde estemos. Todo eso es la enseñanza de un genocidio. Por eso yo hasta los 5 años no hablé español. Hablé exclusivamente armenio. La anécdota graciosa de esto es que el primer día que me llevan al jardín, no ahora que hay inicial y todas esas cosas modernosas, jardín del barrio, que te cuidaban 2 que estaban ahí, ¿no? Vuelve mi mamá a buscarme, primer hijo de 3, y yo llorando a moco tendido, una cosa tremenda, con la cara marcada a los niños desnutridos. No era en mi caso que estaba desnutrido, no, obviamente, ¿no? Y dice, ¿qué le hicieron a mi hijo? ¿Le pegaron? No, señora, ¿cómo le vamos a pegar? No, algo le hicieron, ¿alguien lo lastimó? No, señora. Lo único que pasó toda la tarde es que pasó diciendo una palabra que no entendimos. ¿Cuál es la palabra? Chur. Estuve toda la tarde pidiendo agua. Entonces ahí hubo que hacer una culturización doble. Hay personas en Uruguay que hablan español porque yo no sabía, que hablan armenio porque yo no sabía hablar español, y viceversa, yo empecé a hablar el español a partir de los 5 años. Entonces son historias preciosas de vida que te marcan, y mi padre me dijo, mira, para que en Uruguay te vaya bien, que también es una enseñanza armenia, es la fe en Dios, obviamente, y 3 palabras. Y yo presté atención casi para agarrar un bloque y tomar notas. Y me dijo, las 3 palabras son trabajo, trabajo, trabajo. Y eso es armenio. O sea, ¿cómo sale un genocidio? Fe en Dios, trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, eso es lo que Uruguay le ha transmitido a los armenios y lo que los armenios le hemos transmitido a Uruguay. No hemos venido a sacarle a Uruguay, hemos venido a aportar al Uruguay. Agradecidos enormemente por la posibilidad que nos dio, porque nos abrió la puerta de par en par, pero no hemos venido a quedarnos con el Uruguay, hemos venido a ser parte del Uruguay. Entonces tenemos las 2 banderas. A mí me encanta leer esas 2 banderas que a veces nos ponemos la solapa, que está la bandera de Armenia y la de Uruguay, porque así nos sentimos y Uruguay nos siente también así. Así que bueno, esa historia de los antepasados se pone más que vívida en este tipo de situaciones. Si te parece, vamos a pasar a la tercera claro canción, que sí. que ya vamos más de la mitad del programa el día de hoy y recién vamos escuchando 2 de las canciones que elegiste. Bien. Vamos con la tercera, Yerevan Yerepuni. De Bayrur Sebak, que es una tremenda canción que habla justamente de los orígenes. Es una canción que habla de los orígenes, habla de la capital de Armenia, Yerevan. Yerevan, no como le quieren llamar la gente de Azerbaiyán, Yerevan se llama, porque es la capital de Armenia. El que entendió, entendió, si después llama le explicamos lo que estamos diciendo ahora. Y es una canción muy motivante que habla de los orígenes, habla de dónde venimos, habla de quiénes somos y habla de a dónde queremos seguir yendo. Así que los invito a disfrutar Yerevan Yerepuni.
Estamos escuchando Odarutiun de George Tutungian. ¿Por qué este tema? Es una canción tradicional, aplicable al genocidio armenio. Mi mamá me la cantaba cuando yo era chico. Y hoy parece que fuera creada para lo que pasó en Artsaj. O sea, define perfectamente ese extrañar, esa pertenencia, eso que se desgarra, pues es una canción de desgarre, de cuando uno pierde algo muy importante que no desearía perderlo. Y lo que pasó el año pasado con Artsaj, con Garabaj, para los que lo quieren llamar no en armenio, es tremendo, porque es lo que ocurrió hace muchos años, en 1909, cuando matan 30.000 armenios, que fue la antesala del genocidio. O sea, esta historia ya la vivimos. Entonces, ya nos hemos encargado, por lo menos de mi parte, en comenzar a transmitir a autoridades y demás, que estamos reviviendo lo de 1909, no es 1915 esto es 1909. Porque las intenciones genocidas comienzan con pruebas, siempre comienzan con pruebas. Y tristemente con pruebas debidas. Y cuando no pasa nada, se avanza. Entonces, cuando ocurrió el año pasado lo de Artsaj, con 100.000 deportados, con pérdida de tierras. Del 2020. Sí, pero el año pasado fue el final, ¿no? Sí. Uno dice, pero no aprendimos nada. Y la comunidad internacional nuevamente, guerra en Rusia-Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y demás. No somos el foco de atención. Distraídos, y ahí los genocidas aprovechan. Entonces esta canción, que es de alguien que me la canta con todo ese afecto, con todo lo que vivió, con todo lo que... Cuando salió la propuesta de hacer una lista de canciones, tenía que estar sí o sí, porque es... Ojo que no es historia, es presente. Entonces Odarutiun se vuelve presente, es una canción presente, y Dios quiera que nunca más tengamos que cantar Odarutiun por hechos como el genocidio o como hechos como Artsaj, que no se repita esto. Con la declaración del Parlamento de Azerbaiyán de que Armenia es Azerbaiyán Occidental, tenemos un riesgo muy importante. Y esto, que se transmitía, después vamos a hablar del tema de la ley que se aprobó este año, y esto no es que es ajeno a Uruguay, porque es como el COVID. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el COVID con esto? Cuando era un chino que estaba a no sé cuántos kilómetros de distancia acá, exactamente abajo nuestro, bueno, cosa de los chinos, se resfrían fuerte, andá a saber qué les pasa. Y un día el COVID llegó, y cuando llegó paralizó el mundo. Los genocidios son iguales, se multiplican como un virus. Entonces, ¿cómo es la forma? Y bueno, lo que se hacía con el COVID, aislamiento, entonces se aísla al genocida. ¿Cómo se lo aísla? Denunciando, en foros internacionales, obviamente no siendo como ellos, porque una cosa que no te dije en lo anterior, mis abuelos nunca me enseñaron a odiar. Y eso es muy interesante, porque nunca me dijeron odia al turco. Y yo no odio al turco, porque si odiara al turco soy igual que ellos. Entonces no voy a odiar. Yo quiero sí que haya justicia, claro que quiero que haya justicia. Quiero que por la memoria de mis abuelos, un día el presidente de Turquía, este o el que venga, diga, nos equivocamos. Yo quiero escuchar eso, pero no por odio. Porque si uno empieza a odiar, entonces la venganza empieza a instalarse, entonces el más odio empieza a instalarse y uno termina siendo igual. Y los armenios han demostrado que somos distintos. O sea, sí nos defendemos, porque tenemos que defendernos, pero lo de Artsaj es un llamado a que no nos distraigamos y a que, aunque no seas descendiente de armenio, sepas que esto puede estar a la vuelta de tu esquina. ¿Y cómo puede estar a la vuelta de tu esquina? Porque estos van por distintos lugares ampliando. De hecho, nos pasó con el canciller turco que vino acá a nuestro país, el gesto que hizo, y con actitudes como ha tenido el gobierno de Turquía, a partir de que se aprobó la ley en Uruguay, de estar denunciándose en todos lados como que nosotros nos respetamos las leyes. Al revés, nosotros hacemos las cosas bien, y haciendo las cosas bien, estamos marcando que esto no puede acontecer. Y estamos ayudando a muchas naciones, entre ellas a nuestro propio país, para que esto nunca ocurra. Entonces Odarutiun representa toda esa historia y por eso era el motivo de elegirlo. ¿Qué es lo que te mantiene armenio? ¿Cuál es tu involucramiento dentro de la comunidad? Estoy en una iglesia que es la Iglesia Evangélica Armonía, que está fundada por armenios, se mantiene el espíritu armenio en muchas cosas, y lo lindo de la iglesia es que hay unos cuantos que descendemos del pueblo armenio y hay otros tantos, te diría que hasta más, que no descienden del pueblo armenio. Pero a todos les encanta lo armenio. ¿Qué significa también enseñar la armenidad? Significa enseñar estos valores que estuvimos transmitiendo, significa enseñar una fe en Dios más allá de las circunstancias. Porque si creer en Dios fuera como ir al supermercado, o sea, obtengo lo que quiero y me voy, es fácil.
Porque ahí Dios sería el Dios del supermercado. En la góndola dice felicidad, dámela. En la góndola dice dinero, dámela. En la góndola dice familia, papá, mamá, perro, gato, 2 niños, dámela. Pero creer en Dios es mucho más que eso, es más allá de las circunstancias. Y eso se transmite también siendo armenio. Hay un texto en la Biblia, está en el libro de Miqueas, que dice, aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Dios será mi luz. Y ese texto es un texto que cuando viene dicho de un armenio, tiene una potencia muy importante. Porque a veces la gente no quiere creer en Dios, puede decir, claro, vos tenés todo resuelto. Vos venís de una familia que nunca les pasó nada, y cuando uno cuenta su historia y cuenta este tipo de situaciones, y logra decirle que aún no odia al enemigo, que sí quiere justicia, pero no hay odio, el otro te queda mirando. Pues decís, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, porque hay un Dios que me enseñó a amar aún al que le hizo un daño a él. De hecho, el último mandamiento de Jesús, que a veces pasa desapercibido en la Biblia, dice, amen como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús sin que nosotros lo amáramos? Y eso es una enseñanza que se transmite cuando uno es armenio de una forma muy especial. Por eso la Iglesia Armonía tiene muy arraigado el armenio. Cuando es el genocidio lo recordamos. Hicimos el año pasado, este año, un evento en la Torre de Antel, justamente a recordación de los 109 años del genocidio. Y las dos que estaban vestidas con trajes típicos armenios, ninguna de las dos tiene apellido armenio. Y estaban orgullosas, felices, rebosantes de tener un traje típico de danza armenia para recibir a las personas que venían. Sabían decir parev, hola, nada más, otra cosa no sabían decir. Pero estaban felices. Es bastante, déjame decirte. Sí, pero estaban contentas de poder decir parev. Y eso se transmite en una iglesia como la Iglesia Armonía, que terminó provocando, si querés ya entramos con el tema, en que se transformara esto en un proyecto de ley. Ese día cuando hablé de este texto de Miqueas, dicho sea de paso, ya aprovecho, esto se va a ver por YouTube, pero no por radio, te voy a regalar un llaverito que regalamos ese día, que tiene este texto de la Biblia. Esto no es nada programado, muchísimas gracias. No es programado, es sorpresa totalmente. Regalamos ese llaverito el día del evento, que habla del texto de que aunque caí me levantaré. Sí, se ve por YouTube. Sí, se debe ver seguramente. Está Maró atrás en controles, se ve Maró. Por radio imagínense un llavero con oro, diamantes, piedras preciosas, todo, y después van a ver por YouTube que es tal cual. Y en esa presentación, esa conferencia que hicimos, había poder ejecutivo, poder legislativo, todos los poderes estaban representados, poder judicial, inclusive con un ex integrante, un presidente de la Suprema Corte de Justicia, y les planteé, dije, falta algo. Uruguay en 1965 reconoció el genocidio como primer país en el mundo, pero falta algo. Y todos me quedaron mirando, y yo sé que lo van a hacer. Dije que todos los 24 de abril se recuerde como Día del Genocidio Armenio, pero que haya una cadena de radio y televisión. Y ahí quedó. Termina el evento, estaban todos los medios cubriendo, pues estaban todos los medios transmitiendo en directo, y empezaron a preguntarle, porque estaban todos los partidos políticos representados, Poder Ejecutivo y demás, y empezaron a decir que sí, que iban a votarlo. A lo armenio, Dakinge Perneví, lo caliente se agarra enseguida, redactamos enseguida, fuimos, lo presentamos, hoy se transformó en la ley 20.274 en nuestro país. A partir de año que viene vamos a tener una cadena de radio y televisión. Comenzó con un evento de la Iglesia Armonía, fundada por armenios, que demostró amor. Las personas que venían se asombraban del evento, porque lo hicimos en dos partes. La primera recordando lo triste del genocidio y pidiendo esta ley, y la segunda parte hicimos toda una sección de la cultura armenia. Mostramos desde imágenes, artefactos típicos armenios. Podías tomar un café armenio, no de la otra palabra, café armenio, como corresponde, con unos riquísimos pajlava que habían para compartir. Y las personas que venían decían, ¿cómo pueden mostrar el genocidio de esta manera? Porque si no lo mostráramos de esta manera es porque Turquía nos ganó. Entonces Turquía perdió, porque no pudieron con nuestra cultura, no pudieron con nuestras tradiciones y no pudieron con nuestra fe en Dios. Un Dios que nos ayuda a salir de circunstancias como estas. Entonces, si nos permitió salir de un genocidio, nos puede permitir salir de la angustia más grande que tengamos. ¿Cómo hay que hacerlo? Simplemente entregar la vida, pedirle perdón por los pecados, recibirlo como Salvador. Eso es lo que dice la Biblia. Uruguay está viviendo un genocidio hoy. Y que algunos no se dan cuenta, se publicaron las cifras hace 2 semanas. En Uruguay, por día, 13 personas intentan quitarse la vida. Y tristemente 2 lo logran. La mayoría, en proporción, tiene entre 15 y 25 años. Eso pasa hoy. Hoy, cuando termine el día, cada 1 hora, un uruguayo intentó quitarse la vida. Y es un genocidio autoinfligido. ¿Por qué? Por bajón, por depresión. Entonces, transmitir un mensaje de amor, un mensaje que alguien te quiere, que alguien se interesa por vos,
ayudan al genocidio que Uruguay puede estar viviendo y está viviendo, que nos ubica primeros en toda Latinoamérica y terceros en el mundo en suicidios. Entonces, no es solamente transmitir un Dios te ama de forma religiosa, no creemos en la religión. Es transmitir Dios te ama de forma vivencial. ¿Cómo es? Con un abrazo, con un gesto de amor a pesar del odio y con un programa de ayuda que tenemos que se llama Dadles, que le damos canastas, decenas de canastas por mes a un montón de uruguayos que no tienen para comer sin pedirles que vengan a la iglesia. Bueno, es la forma de vivir de una forma práctica todo esto y bueno, esto es lo que pasa en la Iglesia Armonía y es una forma de transmitir la armonía. Entonces, un armenio puede transmitir este tipo de cosas porque lo vivió. Nosotros sabemos lo que vale un plato de comida. Nosotros sabemos lo que vale un abrazo. ¿Porque sabés lo que está en un orfanato y que nadie te abrace? Nosotros sabemos. Nosotros sabemos lo que es sentir que nadie te quiere y en ese día Luciné cantó una canción delante de todas las autoridades que estaban. ¿Te animás a cantarla? ¿Puede ser que pueda cantar? Sí, 100%. Que es la canción que en los orfanatos cantaban nuestros abuelos. Derisusiz gezire, insur kirkezaiz geze, iskutop zizentunez, boke de gaiebonez. Bogeziresiz, 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 zur kirkezaiz geze. Derisusiz gezire, insur kirkezaiz geze, iskutop zizentunez, boke de gaiebonez. Bogeziresiz, 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 zur kirkezaiz geze. Surkir que geze. Muchas gracias, Luciné. Felicitaciones. Con esa canción se estimulaban mis abuelos en los orfanatos, porque alguien los quería. Habían perdido a toda la familia, pero ellos les recordaba que Dios los quería. Y eso fue el ánimo para venir hasta acá. Así que esa forma de transmitir lo vivencial es lo que hacemos. Entonces yo te reitero una vez más, no creo en la religión, creo en un Dios de amor que me enseña a amar. Y cuando vos podés ayudar a que alguien tenga un plato de comida o un abrazo, ese día te vas a acostar y decís, hice lo que tenía que haber hecho. La verdad que este programa está saliendo excelente. Es un placer hablar contigo, Gustavo. Muchas gracias también, Luciné, por tu parte. Quiero ahora presentar el siguiente tema musical, porque se nos está terminando el programa del día de hoy. Pero antes, quiero que nos comentes por qué elegiste este tema. Este tema que es Grunk, es del gran Gomidás, del padre Gomidás. ¿Y dónde está hecho este tema? Este ¿Por tema, qué está hecho así? Bueno, eso te lo voy a dejar a vos. Yo te voy a contar una historia capaz que no sabes de Gomidás, o capaz que la sabes porque tenés mucha información de la cultura armenia. Gomidás pierde a sus padres cuando es niño. Y los pierde en una distancia de 4 años. Tenía todas las bolillas, todos los boletos para ser un fracasado en la vida. Para quedar abandonado, para no llegar a nada. Y Gomidás tiene una prosa única, tiene una forma impresionante de poesía y utilizó toda su situación difícil de vida para escribirlo y para derramarlo en canciones como Grunk. Y a mí me impacta mucho la vida de él. Claro que me impactan sus canciones por la calidad que tiene. Es tremenda la poesía y la prosa. Pero sí me impacta cómo arranca. Es como Beethoven. Beethoven me impacta que no escuchaba. Y escribió tremendas sinfonías sin escuchar. Y son cosas que impactan porque si uno es crapo, que tiene todo en la vida, está bien. Pero volvemos al mismo concepto de los armenios. O sea, son cra después de un genocidio. Es cra siendo huérfano de padre y madre en una época que no había INAU, que no había protección social, que no habían derechos, redes sociales, o sea, que no había lo que hay hoy. Y este hombre logra escribir con esta prosa. Entonces Grunk no podía estar afuera, pero no podía estar afuera no solamente por Grunk, sino por Gomidás. Bueno, hace honor a la audición, ¿verdad? Pero más allá de eso, es una historia de resiliencia, una historia de que se puede, y lo del comienzo, sí se puede. Y creo que sí se puede escuchar Grunk ahora y disfrutar de la hermosa poesía de Gomidás.
estamos llegando a la recta final del programa del día de hoy. Nos están llegando muchos mensajes felicitando por el programa del día de hoy. El programa es todo de ustedes, así que felicitaciones. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sí nos quedó un tema pendiente que me hubiera encantado hablar de todo tu parte periodística y de abogacía, porque aparte de abogado, sos periodista, o no sé si decirte si aparte de periodista sos abogado. ¿Qué es la carrera que te llena a vos? ¿Cuál es la carrera que te llena? ¿O es una conjunción de las dos? Es una conjunción de las dos. Periodista soy por papá. Yo nunca estudié periodismo, así que algunos ya, si sigue el programa porque había estudiado, ya pueden cambiar porque nunca estudié periodismo. Pero sí estudié a un gran periodista, para mí el mejor que ha tenido nuestro país. Y aprendí muchísimo de él. Aprendí cargando mochilas de los camarógrafos de los videos Umatic, que era como cargar un televisor en el hombro, y ahí se enganchaba la cámara, y aprendí en mi padre su forma de preguntar, no involucrarse, mantener distancia dentro de lo posible, para ser un intermediario entre lo que las personas no pueden llegar y las personas. El mejor elogio que un día una persona me dijo a mí en la tarea periodística es lo mismo que mi padre hacía. Porque que te digan, sos un crack, no sirve. Que te digan, sos un gran periodista, tampoco sirve. El mejor elogio me lo dijo una ama de casa. Y me dijo así: preguntaste lo mismo que yo hubiera preguntado. Entonces, cuando alguien te dice eso, vos decís tarea cumplida. Ahora, cuando alguien te dice sos un crack, es como el árbitro de fútbol. Cuando el árbitro se nota, hizo mal el trabajo. Cuando el árbitro del fútbol no se nota, hizo correctamente su trabajo. ¿Por qué? Los protagonistas son los dos cuadros que están jugando en la cancha. Bueno, el periodista es lo mismo. No tiene que notarse. Tiene que hacer que se note y transmitir lo que la gente quiere escuchar. El abogado, por otro lado, y vuelvo al ormenio otra vez, y si nosotros no defendemos cosas, ¿quién las va a defender? Entonces, permite nutrirse mucho para el periodismo y es una profesión que permite ayudar a muchas personas también. Entonces, la defensa, que es lo que los armenios tenemos como práctica milenaria, se traduce en defenderse con las leyes y es una enseñanza de las formas como se hace. La forma se hace en Estado de Derecho, cumpliendo con normas, cumpliendo con la Constitución, respetando los derechos humanos. Y eso los armenios lo tenemos grabado a fuego en nuestras vidas. Entonces se conjugan dos profesiones de una forma muy linda. Lo interesante en mi parte es que no fui periodista deportivo, porque todos los periodistas deportivos terminan siendo abogados, no sé por qué. No arranqué para ese lado, disfruto mucho del periodismo político. En este año que estamos de zafra con las elecciones también está bueno y es muy disfrutable. Lo aprendí de papá el periodismo, la abogacía no tengo ni a papá ni a mamá que hubieran sido abogados. Sí tengo primos que son abogados, no en Uruguay. Mi hermano también, Diego, es abogado y mi otro hermano, Alfredo, es contador. Porque mi papá también me enseñó eso. Estudiar una profesión, que eso siempre va a ser tuyo. Y es un lindo mensaje para toda la generación joven que nos pueda estar escuchando. Nunca dejen de estudiar. Antes alcanzaba con escuela, antes con plasticina, después con escuela, después con liceo y ahora universidad y posgrado. Y eso es la llave del futuro. El conocimiento es la llave del futuro. Y los armenios, como tratamos de ver un poquito más siempre, también tenemos la llave del futuro en la educación, así que rapidito al final para cerrar con la parte de estas profesiones que vos querías conocer. Bueno, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Es un placer haber hecho este programa con grandes invitados el día de hoy. Muchas gracias por haber aceptado venir. Gracias, Karine. Si me permitís, te mando un saludo especial a tu familia, que nos conocemos desde chiquitos. Yo era siempre fui chiquito, sigue siendo chiquito, ellos eran más grandes siempre. Era una linda relación de amistad de toda la vida. Un saludo muy especial a toda la audición Gomidas. Un saludo muy especial a todas las autoridades de ustedes, porque también mi niñez está vinculada a tantas veces en el Club Bramián y demás. Como he participado en otros lugares, como UGAB y demás, pero sí me revive todo eso lindo, el olor a esmellún en determinados lugares, las danzas, o sea, son cosas que he disfrutado muchísimo y haber estado acá es realmente recordar momentos preciosos de mi infancia y que se vuelven presentes porque uno termina siendo siempre ese niño de 5 años que está curioso, que quiere aprender, que quiere seguir y ver que las cosas continúan y que tu hija canta en armenio es la verdad que un legado precioso y el cumplimiento de lo que los abuelos nos dijeron. Y cierro con eso y arranco al revés para terminar con lo más importante: mantengan el idioma, mantengan las costumbres, mantengan la fe en Dios. Así que gracias, Karine. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 13 horas. No se olviden, domingo 11 de agosto vamos a tener el honor de recibir al doctor Luis Moreno Ocampo, primer fiscal
jefe de la Corte Penal Internacional. Así que nos vemos mañana a las 13 horas. Quillar Parí, Polorit. Այսպիսով վերջ կգտնե մեր այսօրվան հայդակիրը։ Ձեզի կսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։